Buenas noches. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estar acá, ¿verdad? Es una bendición del Señor poder compartir el Evangelio. Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar en la página de internet. Salvos por gracia, por medio de la fe. Esas dos palabras van juntas, ¿verdad? Gracia y fe. No podemos separar una de la otra. Somos salvos por gracia, pero el medio para adquirir esa gracia y por lo tanto esa salvación es la fe. La fe es la evidencia, ¿no?, de que somos llamados y escogidos por Dios y por lo tanto salvos, llamados y escogidos para salvación. El lunes pasado escribimos lo siguiente. Dijimos que en Adán nos mató a través del pecado, ¿verdad? Pusimos, ¿qué nos mató? El pecado, ¿verdad? ¿Por qué medio? Por medio de la desobediencia. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? La muerte, ¿verdad? Eso lo dijimos el lunes pasado. Entonces, en Jesús, Cristo muere por el pecado, ¿verdad? Cristo obedece, es obediente. Y entonces Él vence la muerte a través de la resurrección. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Muertos en Adán, vivos en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús viene a pagar el precio, ¿verdad? Que era necesario pagarlo. Vamos a explicar ahorita. Ahora la pregunta es esta. Vamos a ir a Juan 3. Porque en este momento, hasta este momento, hay dos acciones en el mundo, ¿correcto? Una vez Cristo resucita, Él vence la muerte. Adán, en la historia de la humanidad, desobedeció, él entró el pecado y el pecado la muerte. En la historia de la humanidad se manifestó Dios en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Cristo muere por el pecado una sola vez. En aquel entonces dijimos que Él muere de dos maneras por el pecado, como el reemplazo y como el pago, ¿no? Con respecto al castigo del pecado, Él satisfizo las demandas legales del pecado sobre los pecadores, y en relación con el poder del pecado, Él quebranta para siempre su poder sobre aquellos llamados y escogidos por Él. Él es obediente, por eso es que Él puede morir por el pecado. Él vence la muerte porque Él resucita de entre los muertos. Ahora, hasta este momento, si estos dos eventos en la historia quedan ahí, ¿hay salvación? Son dos eventos históricos. Está el perdón de pecado. O sea, que está la posibilidad de la salvación. Si estos dos eventos solamente los consideramos, ¿hay posibilidad de la salvación? ¿Existe en ese momento, después de la resurrección de Cristo, la posibilidad de la salvación? Es posible. Entonces, hay un potencial de ser salvo, porque Él resucitó, ¿verdad? Hay un potencial ahí de la salvación. Pero mira el título del mensaje. Hay un medio. Si no hay una manifestación de la fe en este testimonio, solo queda en la posibilidad y el potencial de una salvación. Tiene que haber el acto de creer. ¿En qué? En el testimonio de Dios. ¿Por medio de qué? La fe. Por medio de la fe recibes ¿qué cosa? Gracia. Y por medio de la gracia eres ¿qué? Salvo. Y obviamente el testimonio es predicado, ¿verdad? ¿Cómo sabrán si no se les predica?
Les voy a alborotar las neuronas hoy. Juan 3:1. ¿Estamos ahí? Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nosotros entendemos también a través del libro de Juan que nosotros somos nacidos no de carne ni voluntad de varón, ¿verdad? Sino de por voluntad de Dios. Eso lo dicen en Juan 1 algo por ahí. ¿Quieren leerlo? Juan 1, capítulo 1, versículo 13, dice, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hubo un nacimiento, ¿no? Dice ahí que no nacieron por voluntad de carne y sangre. Todo ser humano sobre la faz de la tierra nace por la acción, ¿verdad?, de dos personas. Aquí por la acción de uno, por la voluntad de Dios. Vamos a regresar a Juan 3. Entonces aquí en el versículo 3, el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Una vez Cristo muere por el pecado, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, resucita por el Espíritu de Santidad, dice Romanos 1. Existe la posibilidad y el potencial de la salvación, porque ya Él pagó el precio del pecado. Pero tiene que manifestarse a través de la predicación del Evangelio, creer en ese testimonio de Dios, recibir la salvación a través de la gracia. Pero tiene que estar el factor fe y el factor gracia. Porque por gracia sois salvos por el medio de la fe. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta esa fe? A través de la predicación del Evangelio. Porque si estos eventos suceden, especialmente el de nuestro Señor Jesucristo, y nadie habla ni predica de Él, existió solamente el potencial de las personas poder ser salvas. Versículo 3 otra vez de Juan, capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y él estaba confundido, ¿no? Él estaba pensando lo que Juan dijo al principio en el versículo 13, capítulo 1, no por voluntad de varón, sino de Dios. Él estaba pensando en la voluntad del hombre solamente, porque es lo único que conocía. Dice, ¿puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer un hombre siendo viejo? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de la palabra y del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Recuerda lo que dice Efesios, después de haber escuchado. Vamos a ir ahí, por favor, porque necesito darles la mayor evidencia posible. Efesios 1, 13 también, mira qué casualidad. Mira lo que dice en Juan 3:5. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, el agua es la palabra, ¿correcto? Es la palabra, ¿qué es lo que pusimos ahí? Predicación. Dice el apóstol Pablo que él predicaba el testimonio de Dios. Lo que Dios quería que las personas creyeran era un testimonio de él. Aquí en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Ese es el agua, ¿no? Sí, Señor. Será como un río de agua viva. Sí, Señor. Cuando recibes la palabra del Señor. Pero entonces pues dice, el evangelio de vuestra salvación. Ahí te lo está diciendo. En el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dijo el Señor acá?
El que naciere de agua y del Espíritu. Del agua al escuchar el testimonio, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué cosa? Creído en el testimonio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. El viento donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí solo menciona la palabra Espíritu, porque para poder nacer del Espíritu tenemos que escuchar el Evangelio. Estamos hablando de salvación, ¿verdad? Él está hablando de asuntos espirituales. No está hablando de una acción física en el cuerpo. Aquí te dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú te metes en un río de agua o en una piscina, te estás mojando ¿qué cosa? La carne. Pero no puede algo físico afectar un asunto espiritual. O sea, por tú tener la voluntad de ir y sumergirte en un agua, eso es una voluntad de la carne, eso no es una voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta como el viento, que lo escuchas, pero no sabes ni para dónde va ni para dónde viene. Dice el 8, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos una sola función, es predicar el testimonio de Dios para que se manifieste ¿quiénes? Esos nacidos del Espíritu. Pero ¿sabemos quiénes son? No hasta que se manifiestan. Porque van a nacer, ¿no? Una persona nace, tú te das cuenta que nació. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo pueden estas cosas hacerse? Respondió Jesús y le dijo, tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y testificamos, mira, lo que hemos visto, y vosotros no recibís ¿qué? Nuestro testimonio. Si aquí nadie predica el testimonio, nadie lo recibe, nadie se salva. Pero existía el potencial, ¿verdad? De la salvación. Estaba ahí. Pero había la necesidad de predicarlo. Hablar del testimonio de Dios manifestado en Cristo Jesús. Aquí te lo está diciendo el Señor, mira. El 11. De cierto te digo que de lo que sabemos, ¿qué cosa? Hablamos. Y testificamos lo que hemos visto. Y vosotros no recibís nuestro testimonio. Estaban ciegos, no veían, no entendían. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Eso aplica hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recibimos cosas celestiales? ¿El Evangelio no es celestial? ¿Acaso el Evangelio que fue revelado al apóstol Pablo no es celestial? Es celestial porque vino del cielo. Ya él estaba resucitado, él bajó y se lo reveló al apóstol Pablo. Y se le manifestó no una vez, varias veces. ¿Y lo llevó a dónde? Al paraíso. Lo que nosotros conocemos bendecido es celestial, no es terrenal. Eso vino del cielo, revelado por nuestro Señor Jesucristo. Oye, por eso es que hay que amar este evangelio bendecido. Hay que amar este evangelio. Y por encima de, aún de lo que sabemos acá, ¿te acuerdas que el lunes pasado te dije que había un versículo bíblico en Efesios que se manifiesta en nuestras vidas, que nosotros hemos entendido y que se nos ha sido revelado? Cuando el apóstol Pablo ahora dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Eso se ha manifestado en nuestras vidas. Porque nosotros sí hemos recibido esa iluminación en nuestros ojos espirituales para entender estas cosas que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Cómo creeréis las celestiales? Nicodemo, que era un maestro de la ley, no las pudo comprender. Pero dice el Señor que ha escogido lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Versículo 13.
y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, resurrección, ¿verdad? Dice acá, para que todo aquel que en él cree no perezca. ¿Quién es el que no perece? El que cree. ¿Verdad? Entonces aquí la predicación del Evangelio, la potencialidad de la salvación era necesaria que se manifestase a través de la prédica del testimonio o el Evangelio de Dios, porque habían bendecidos, escogidos y llamados desde antes de la fundación del mundo, que iban a ¿qué? A creer. Salvos por gracia, por medio de la fe. Dice el 15, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Todo aquel de qué? Todo aquel del grupo de los que están elegidos, del grupo de los que están llamados, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque mira lo que viene acá. 16, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? ¿Ese mundo es todo el mundo? Dios murió por todo el mundo, por toda la humanidad. Por los escogidos y llamados. Ahí dice todo aquel que cree. Entonces aquí te está diciendo que Dios amó a todos los que fueron llamados y elegidos por Él. Y vamos a indagar más en eso la próxima semana. Porque acuérdate cuando el Señor ora, dice, no te pido por el mundo, sino los que del mundo me distes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quiénes son esos? Todo aquel que cree en Él, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces hasta este momento existía la posibilidad, el potencial de la salvación. Esa salvación se manifiesta a través de la predicación del testimonio, porque habían personas escogidas, llamadas, elegidas por Dios para recibir el don de la fe y ser salvos por la gracia del Señor. Vamos a ir a Romanos 3:25. Romanos 3:25. Porque hasta este momento lo que había era una propiciación, ¿verdad? Había propiciación por el pecado. Vamos a ver qué significa esa palabra. ¿Estamos ahí? Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre o en su sacrificio. ¿Qué significa propiciación? Te voy a repartir esto acá y lo vamos a leer juntos. ¿Qué es la propiciación? Porque Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, ¿verdad? La palabra propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo. Y también significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Entonces Cristo es la propiciación. Él es la acción necesaria que hacía falta para que Dios entonces apartara su ira ¿de quiénes? De los escogidos y los llamados. Porque entonces si Dios apartó la ira de todos, el apóstol Pablo no dijera los hijos de ira, ¿verdad? Hay muchas partes donde el apóstol Pablo dice hijos de ira, hijos de desobediencia. Dice, esta es una de las obras que nuestro Señor hizo en la cruz cuando murió por los pecados de los escogidos. Es prácticamente quitar la ira de Dios del pecador que lo recibe como su Salvador. ¿Acaso eso no fue lo que pasó con nosotros? Ya no estamos bajo ira, ¿verdad? Mira, vea Romanos 5:6. Dice aquí, es prácticamente quitar la ira de Dios del pecador que lo recibe como su Salvador. Esa es la propiciación. Apartar la ira, quitar la ira de Dios. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno alguno aún osara morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Ahí se manifiesta la propiciación por la fe en su sangre, dice Romanos 3:25, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo acá. La palabra propiciación viene del griego hilasmos, que significa lo que propicia. El acto de propiciación que realizó Jesucristo quitó el obstáculo que se interponía por el carácter ofendido de Dios. Eso se debe a que cuando Jesucristo estuvo colgado en la cruz, soportó todo el peso de la ira de Dios contra los pecados de los escogidos. Tienen que ser los escogidos bendecidos. Porque si Cristo muere por el mundo entero se salva. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se cumple, se hace. Si Él dice, yo voy a morir por los pecados de toda la humanidad, para que la humanidad fuese salva, toda la humanidad se salva. Acuérdate que dice el apóstol Pablo que salvos por gracia por medio de la fe, ¿verdad? Pero después te dice que no es de todos la fe. Dice, ahora Dios no tiene más ira a derramar, o no tiene más ira que derramar sobre los hombres. Yo te diría sobre los escogidos. Su justicia ha quedado satisfecha por cuanto se hizo el pago por la condena de los pecados. Dice, el concepto de propiciación es nuevo para muchos. Los versículos que le dan mayor soporte son Romanos 3:25 al 26, de los cuales resaltaremos dos puntos muy importantes. Jesucristo murió para satisfacer la rectitud y la justicia de Dios que había sido ofendida, y murió para apartar esa ira sobre aquellos que creen en Él. ¿Cuántos de nosotros creemos en Él? Todos, ¿verdad? La ira de Dios no está sobre nosotros. Dice que Él ha derramado, el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu. ¿Por qué se derramó en nosotros? Porque ya Él fue nuestra propiciación. La propiciación que escogió la ira de Dios y la apartó de nosotros. Y ahora lo único que puede ser derramado en nuestros corazones es el amor. Jesucristo fue exhibido públicamente como propiciación. Este solo acto de Jesús, el sumo sacerdote y cordero, satisfizo para siempre la justicia y la rectitud de Dios. Vamos a regresar a Romanos 3:25, por favor. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Quiere decir que la ira de Dios fue encima de él, ¿verdad? Por eso es que en el 24 te dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Salvos por la gracia, por medio de la fe. Dice, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. ¿Qué significa remisión, bendecido? Perdón. Pon ahí en tus notas, por favor. Perdón de una deuda. Eso es remisión. Perdón de una deuda, te lo perdono. Pagarla. Llevar algo lejos. O enviar algo a un lugar lejos. Obviamente voy a volver a repetir. ¿Qué es remisión? Perdón de una deuda, llevar algo lejos o enviar algo a un lugar lejos. Eso es remisión. Y cuando dice enviar algo lejos, dice que cuando Él perdona nuestros pecados, los manda ¿a dónde? A lo profundo de la mar, dice, y nunca me acuerdo más de ellos. Cuando Él dice eso, es que nuestros pecados están redimidos. Hemos recibido remisión. Él cogió algo, Él perdonó la deuda, cogió los pecados y los envió ¿cómo? Lejos. Hebreos 8:12, por favor. La salvación es una soberanía absoluta de nuestro Dios. Acuérdate lo que significa perdón de una deuda, llevar algo lejos o enviar algo lejos. Muy lejos. Mira lo que dice acá. Porque seré misericordioso a sus ¿qué? Injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré ¿cuándo? Más. Los envío ¿cómo? Lejos. Remisión. Al fondo de la mar. Pero tenía que ser predicado, ¿verdad? Este testimonio.
para esto que estamos escuchando, creerlo, creer en el testimonio de Dios, hacerlo a Él veraz y verdadero y ser salvo por medio de la gracia. Dice el 13, por esto que dice un nuevo pacto. Quiere decir que en el nuevo pacto es que los pecados iban a ser redimidos y donde Él iba a olvidarse de esos pecados. Dice, por esto que dice un nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, ser que está de ser, de desvanecer. Hebreos 10:17, por favor. Gloria a Dios. Hebreos 10:17. Vamos a ir al 16, por favor. Palabra más importante, propiciación, remisión, perdón. (16) 10:16, ¿estamos ahí? Dice, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dice el 18, ¿no? Sí. Pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrendas por pecados. ¿Por qué? Porque ya fue enviado lejos. Porque la deuda fue cancelada. Mira ahí en Hebreos 9:15. El cuerpo de Cristo, una sola vez y para siempre, ¿verdad? Hebreos 10:14, porque por una sola ofrenda, claro, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los santificados. Hebreos 9:15 dice, y por esta razón, Él, ¿quién? La propiciación, la remisión, ¿verdad? Cristo Jesús. Por esta razón, Él es el mediador de un nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son, ¿qué cosa? Bien, bendecidos, no es por el mundo entero. ¿Es por quiénes? Por los que son llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Vea el 10:14, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. ¿Por qué? Por la propiciación, por la remisión de nuestros pecados. Vamos a terminar con Efesios 2:8, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Está claro, ¿verdad, mi bendecido? Y esto no de vosotros, es el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe, la salvación, la gracia, todo lo que hemos recibido de Él. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Bendecidos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cristo muere por el pecado, por su obediencia, resucita para vencer la muerte. Pero ese acto maravilloso de nuestro Señor tenía que ser predicado. Ese era el testimonio de Dios, ¿correcto? Nosotros creemos ese testimonio por el don de la fe y recibimos la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la gracia es algo que se recibe de una manera gratuita por toda la realidad de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está claro todo?